El diamante negro. Dicen que el destino tiene formas misteriosas de obrar y que a veces, cuando la vida te golpea tan fuerte que te tira al suelo, es solo porque te está enseñando dónde está escondido el tesoro. Hay quienes piensan que la humillación es el final del camino, pero para mujeres como Elena, la humillación fue solo el combustible que encendió un fuego que nadie pudo apagar. Si alguna vez te has sentido menospreciado, si alguna vez te han dicho que no vales nada, o te han dado las obras creyendo que te hacían un favor, acomódate. Esta historia te va a recordar que Dios no se queda con nada de nadie y que a veces el regalo más grande viene envuelto en el papel más sucio. Pero antes de contarte cómo Elena llegó a ser la mujer que el mundo conoce como la reina del diamante negro, necesito contarte de dónde venía. Necesito que conozcas a la Elena de antes. A la niña que una vez creyó que el amor era suficiente para construir un mundo. Porque sin entender de dónde venía no puedes comprender la magnitud de lo que logró. Y porque esa parte, la parte de antes, es la que más duele y la que más importa. Elena Reyes. Ese era su apellido de soltera. Antes de que el amor la convirtiera en Montalvo, nació en las colinas de San Cristóbal, un pueblo tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas. Su madre Consuelo era una mujer de manos grandes y corazón más grande, que lavaba ropa ajena para pagar las cuentas y que nunca, ni en los peores momentos, dejó que sus hijos se acostaran sin cenar algo caliente. No era mucho, a veces era solo un caldo de frijoles con epazote y una tortilla dura, pero era calor, era amor hecho comida. Su padre, Rodrigo, había sido carpintero hasta que un accidente de trabajo le arruinó la mano derecha y lo sumergió en una tristeza de la que nunca terminó de salir. No era malo, Rodrigo. No golpeaba, no gritaba, no bebía más de lo normal. Simplemente se fue apagando, como una vela que el viento apaga poco a poco, hasta que una mañana de noviembre, cuando Elena tenía 8 años, amaneció frío en su cama y ya no despertó. El médico del pueblo dijo que fue el corazón. Elena, sentada en el patio con sus piernas flacas, colgando del banco de madera que su padre había construido, supo que no había sido el corazón biológico, había sido la tristeza. Fue esa pérdida la que forjó en Elena un miedo profundo y silencioso. El miedo a que las personas que amaba desaparecieran. Un miedo que con los años la haría aferrarse a un hombre que no la merecía, con una desesperación que confundiría con amor. Pero en esos años de infancia, antes de que Carlos existiera siquiera en su horizonte, Elena era libre. Corría por los cerros descalza, con el cabello negro y largo volando detrás de ella como una bandera, y se subía a los árboles más altos para ver el horizonte. Tenía algo especial con la tierra, una conexión que nadie supo explicar. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Elena enterraba semillas en macetas hechas de latas viejas y las observaba crecer con una paciencia monástica. Cuando una semilla germinaba, sentía en el pecho una explosión de alegría que no encontraba comparación en ningún otro placer. Esta niña tiene manos de curandera o de campesina, decía su abuela Petra, una mujer anciana y arrugada como una pasa que había sobrevivido más de lo que ningún ser humano debería sobrevivir y que guardaba en sus ojos una sabiduría oscura y profunda. La tierra la llama Consuelo. Escúchala cuando llame. Consuelo sonreía con cansancio. Ella quería algo diferente para su hija. Quería que Elena estudiara, que saliera del pueblo, que no terminara con las manos destruidas como ella. Elena estudió. Era brillante, especialmente en ciencias naturales y matemáticas. La maestra Fernández, una mujer progresista que había llegado de la capital como parte de un programa de voluntariado educativo, vio en ella algo extraordinario y la ayudó a conseguir una beca para la preparatoria del distrito. Era la primera chica de su calle en ir más allá de la secundaria. El día que partió al internado, con una maleta de cartón y los ojos brillantes de emoción, su madre lloró tanto que parecía que la estaba enterrando en vez de mandando a estudiar. Fue en la preparatoria donde conoció a Carlos Montalvo. Carlos tenía 18 años y la sonrisa más perfecta que Elena había visto en su vida. Era el tipo de sonrisa que parece hecha a mano, que te convence de que el mundo es un lugar amable y que todo va a estar bien. Tenía el cabello ondulado, los ojos castaños claros y una forma de reírse echando la cabeza hacia atrás, que hacía que todos a su alrededor quisieran saber cuál era el chiste. Venía de familia de rancheros, los Montalvo del Roble, gente con tierras y ganado, con apellido conocido en 3 municipios a la redonda. No eran ricos con R mayúscula, pero eran cómodos, seguros, con la tranquilidad de quien nunca ha tenido que preguntarse de dónde vendrá la siguiente comida. Para Elena, que había crecido con el sonido de las preocupaciones de su madre como música de fondo, esa seguridad tenía un atractivo casi sobrenatural. Carlos la cortejó durante 6 meses con una perseverancia que Elena interpretó como amor profundo. Le llevaba flores silvestres que cortaba en los potreros. Le dejaba notas debajo de los libros de texto. La esperaba a la salida de la biblioteca con un tamal envuelto en papel de estraza todavía caliente. Era atento, era gracioso, era apasionado. No había forma de que Elena, una niña de 16 años que todavía cargaba el peso de la pérdida de su padre y el miedo a la soledad, resistiera ese asedio tan bien calculado. Se enamoró. Se enamoró con esa intensidad que solo es posible la primera vez, cuando todavía no sabes que el amor puede romperse,
cuando todavía crees que si lo das todo, recibirás todo. Se enamoró de su risa, de sus manos callosas de trabajar en el rancho, de la forma en que la miraba como si fuera la única persona en un cuarto lleno de gente. Se enamoró de la idea de Carlos, que resultó ser muy diferente al Carlos real. Las señales estuvieron siempre ahí. Elena las vio, pero su corazón, ese órgano testarudo que se niega a aprender hasta que el dolor lo obliga, eligió no verlas. La primera vez que Carlos se molestó porque ella sacó mejores calificaciones que él y se lo celebraron en el periódico escolar, se disculpó diciendo que era el orgullo masculino, que ya lo superaría. La segunda vez que la hizo sentir pequeña por venir de un pueblo sin importancia, lo justificó como una broma de mal gusto. La tercera vez que habló de sus planes de futuro, sin incluirla a ella, Elena reconstruyó la historia en su cabeza para que tuviera sentido, para que no doliera tanto. El amor, cuando se mezcla con el miedo al abandono, te vuelve arquitecta de ficciones. Se casaron cuando Elena tenía 22 años y Carlos 24. La boda fue sencilla, en el jardín de la hacienda El Roble, con un vestido que Consuelo había cosido durante 3 meses, puntada a puntada, con sus dedos artríticos pero llenos de amor. Elena era radiante esa tarde. Radiante de una forma que solo es posible cuando no sabes lo que te espera. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso se convenció Elena. Carlos trabajaba la tierra. Ella ayudaba en las labores de la hacienda y daba clases particulares de matemáticas a los hijos de los vecinos para ayudar con los gastos. Tenían peleas, claro, todas las parejas las tienen. Pero Elena aprendió pronto el arte delicado de ceder antes de que la tormenta se desatara, de detectar el cambio en el tono de voz de Carlos, en la tensión de su mandíbula, y modificar su comportamiento, sus palabras, incluso sus opiniones, para mantener la paz. No lo reconocía como lo que era. Lo llamaba a adaptarse, madurar, entender que el matrimonio requiere sacrificios. Nadie le había enseñado que el amor que requiere que te borres a ti misma no es amor, es sometimiento. El primer quiebre real llegó cuando nació Leo. La maternidad transformó a Elena de maneras que ella misma no supo anticipar. Algo se despertó en su interior, algo antiguo y feroz, como una llama que había estado dormida. Mirar el rostro arrugado y perfecto de su hijo recién nacido le produjo una claridad que nunca antes había experimentado. Este ser dependía de ella, completamente. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su existencia tenía un propósito absoluto e irrebatible. Carlos no tomó bien la llegada del bebé, no de manera obvia, no con golpes ni insultos directos, sino con esa violencia sutil y devastadora que deja marcas que no se ven, pero que duelen más que las físicas. Empezó a llegar tarde con el pretexto de negocios, a criticar la forma en que Elena criaba al niño, a compararla desfavorablemente con otras mujeres. Mujeres que saben cuidarse, mujeres que no se habían dejado ir. Elena, agotada por el parto, por las noches sin dormir, por la lactancia, se miraba en el espejo y no veía lo que Carlos le decía que veía. Veía una madre que luchaba, pero la voz de Carlos era más constante que su propia voz interior. Y con el tiempo, empezó a dudar. Cuando Leo tenía 6 meses, Elena descubrió que estaba embarazada de nuevo. Gemelos, dijeron en la clínica. Una niña, además, Ana. La noticia la alegró con una alegría que tuvo que disimular delante de Carlos, que recibió la noticia con un silencio largo y frío que lo decía todo. Y fue entonces, con el vientre crecido y un bebé en brazos, cuando Elena cometió el acto más generoso y más ingenuo de su vida. Puso la hacienda a nombre de Carlos. Fue idea de don Ernesto Montalvo, el suegro de Elena, que a pesar de ser un hombre duro y poco dado a las muestras de afecto, tenía un sentido práctico muy agudo. La hacienda El Roble había pertenecido a los padres de Elena, herencia de sus abuelos, pero había quedado en disputa legal después de la muerte de su padre. Carlos había ayudado a resolver los trámites burocráticos con sus contactos en el municipio, y don Ernesto argumentó que lo más sensato, fiscalmente hablando, era que todo quedara bajo un solo nombre, el de Carlos. Tú eres su esposa, le dijo el suegro con esa lógica aplastante del patriarca que cree que está haciendo algo razonable. Lo que es de él, es de ti. No hay diferencia. Elena firmó. Firmó con la pluma que le extendió el notario mientras Leo dormía en sus brazos y Ana pateaba suave dentro de su vientre. Firmó porque Carlos la miró con esos ojos castaños claros que alguna vez la habían convencido de que el mundo era un lugar amable. Firmó porque quería que Carlos viera que confiaba en él. Firmó porque nadie le había enseñado que el amor verdadero no te pide que pongas tus bienes en manos de otro para demostrar que lo amas. Firmó su propia sentencia sin saberlo, mientras afuera el sol de noviembre bañaba los robles del Roble con una luz dorada y mentirosa. Los años que siguieron se fueron derramando como agua turbia. Carlos aprendió que podía hacer lo que quisiera porque Elena no tenía a dónde ir. Y Carlos, sin la presión de la consecuencia, reveló poco a poco quién era en realidad. Un hombre pequeño, escondido dentro de una sonrisa grande. Las críticas se volvieron habituales, la indiferencia se volvió norma, los gritos se volvieron parte del paisaje de la casa, como el sonido del viento en las tejas. Elena desarrolló una habilidad terrible y necesaria, la de volverse invisible. Aprendió a moverse por la hacienda sin hacer ruido, a hablar solo cuando le hablaban, a ocupar el mínimo de espacio posible para no provocar.
Volcó todo su amor y toda su energía en Leo y en Ana, que crecieron con la sombra de los conflictos de sus padres, pero también con la luz constante de una madre que los adoraba con una fiereza silenciosa y absoluta. Leo era sensible y curioso, con los ojos grandes de su madre y una ternura que lo hacía diferente a los demás niños. Ana era temperamental y fuerte, con el ceño fruncido de alguien que no acepta fácilmente lo que no le parece justo. Ambos, de maneras distintas, habían heredado lo mejor de Elena, la resistencia. En el fondo de su corazón, enterrado bajo capas de miedo y resignación, Elena sabía que aquello no estaba bien. Su madre, Consuelo, que venía a visitarla 2 veces al año y que tenía ojos demasiado buenos para no ver lo que pasaba, intentó hablar con ella en más de una ocasión. Hijita, le decía con esa voz baja que usaba para las conversaciones que importaban, tú no eres el problema. Tú nunca has sido el problema. Elena la abrazaba. Se le llenaban los ojos de lágrimas que no terminaba de derramar, y cambiaba el tema. No estaba lista. Aún no. Lo que no sabía era que Carlos ya había tomado la decisión por ella. Aquella tarde de agosto, el cielo sobre la hacienda del Roble parecía querer caerse a pedazos. No era una lluvia cualquiera. Era una tormenta furiosa, de esas que convierten los caminos de tierra en ríos de lodo pegajoso y hacen temblar las ventanas como si la casa misma tuviera miedo. Elena lo había sentido desde la mañana, ese peso particular en el aire, esa tensión que precede las tormentas grandes, no solo la del cielo, también la de Carlos. Él había llegado al mediodía con una mujer. Simplemente la había traído, sin explicaciones, sin la mínima consideración, la manera en que uno llega con un objeto nuevo a casa. Vanessa. Elena la conocía de vista, la hija de un comerciante del pueblo vecino, joven, brillante de una manera que no tenía nada que ver con la inteligencia, todo pintura y ropa cara y una seguridad en sí misma que solo le da saber que alguien poderoso te respalda. Se paseó por la cocina de Elena mirando los trastes, las ollas, los jarrones, con flores secas que Elena cuidaba, con esa media sonrisa de quien evalúa algo que ya ha decidido desechar. Elena los observó desde la puerta de la despensa y supo con esa certeza que no necesita palabras, que llega directo a los huesos. Fue a buscar a sus hijos, que jugaban en el cuarto trasero, y los abrazó durante un rato largo, respirando el olor a jabón y a tierra de sus cabellos, imprimiendo ese momento en su memoria como, quién sabe que algo está a punto de terminar. Los gritos comenzaron cuando ella llevó la cena. Carlos buscó pretextos, como siempre los encontraba, que la sopa estaba fría, que los niños hacían demasiado ruido, que ella lo miraba con cara de víctima y le tenía harto esa cara. La diferencia esta vez era Vanessa, sentada con una pierna cruzada sobre la otra, limándose las uñas con parsimonia teatral, como si los gritos fueran música de fondo y no el desmoronamiento de una familia. Lárgate, bramó Carlos, y esa palabra aterrizó en la cocina con el peso de todos los años anteriores. Me tienes harto con tu cara de sufrimiento y tus hijos llorones. Elena intentó razonar con él. Le recordó que esa era la casa de sus padres, que los niños eran sus hijos, que afuera llovía de una manera que hacía imposible salir. Le suplicó con la voz rota, y cada súplica era una pequeña muerte de la dignidad que le quedaba. Pero Carlos estaba más allá de la razón. Carlos estaba en ese lugar oscuro al que llegaba cuando bebía y cuando la crueldad le resultaba más placentera que cualquier otra emoción. Vanessa intervino con una voz de fastidio exquisitamente ensayado. Carlos, por favor, ¿puedes sacar ya la basura? El olor a humedad de esa mujerzuela me está dando migraña. Elena vio a sus hijos, que la miraban con los ojos muy abiertos desde el umbral de la puerta. Y fue esa mirada lo que hizo que algo se partiera definitivamente dentro de ella. No el miedo. No el dolor, algo más profundo. La certeza de que si se quedaba, si seguía dejando que esto fuera el paisaje de la infancia de Leo y Ana, les haría un daño que ninguna terapia del mundo podría reparar. Carlos la empujó hacia el porche. La lluvia la golpeó como una bofetada. Leo gritó, ¡Papá, no! Con una voz tan aguda que cortó el aire como un cristal. Carlos siguió empujando, sordo a todo. Elena cayó de rodillas en el barro del porche, empapada hasta los huesos en segundos. Y en un último intento que ya no era por ella, sino por sus hijos, se aferró a la pierna de Carlos y le preguntó qué comerían. La mirada de Carlos viajó entonces hacia el chiquero. En el fondo del corral, apartado de los cerdos de engorde que él cuidaba con esmero para la venta, había un animal pequeño y triste. Un cerdito vietnamita negro, enfermo y raquítico, que había nacido con una pata delantera izquierda deforme, curvada hacia adentro de una manera que hacía que caminara, con un bamboleo extraño y patético. Nadie lo quería. Carlos lo había llevado al mercado del pueblo sin éxito. Hasta el carnicero, un hombre que aceptaba cualquier cosa si había algo de carne aprovechable, se había negado a aceptarlo regalado. Con una maldad deliberada que le requirió cierto esfuerzo físico y que él disfrutó, Carlos caminó bajo la lluvia hacia el chiquero, metió los brazos entre las tablas, agarró al cerdito por las patas traseras y lo arrastró chillando hacia el porche. El animalito se debatía, asustado, su chillido perforando el rugido de la tormenta, y Carlos lo lanzó. El cerdo cayó en el barro junto a Elena con un golpe sordo. Quedó aturdido un momento, sacudiendo la cabeza,
antes de empezar a moverse con torpeza. Sus chillidos de dolor y confusión se mezclaron con el llanto de los niños desde adentro. Ahí tienes, gritó Carlos. Llévate al mugres. Es igual que tú, inservible, feo y nadie da un peso por él. Haz carnitas con él si tienes tanta hambre, es lo único que vas a sacar de mí. El portazo fue el punto final. El sonido del cerrojo deslizándose fue el sonido del fin. Elena permaneció arrodillada en el barro durante lo que le pareció un tiempo sin medida. La lluvia la golpeaba sin misericordia. A sus espaldas, desde adentro, escuchaba la voz aguda de Vanessa mezclada con la música que alguien había subido de volumen para ahogar el llanto de los niños. Sus hijos. Sus hijos estaban ahí adentro y ella estaba aquí afuera y había un cerrojo de por medio. Fue entonces cuando el cerdo se arrastró hacia ella. Lo hizo despacio, con su pata mala arrastrando un surco en el lodo. Y cuando llegó a su altura, apoyó su hocico húmedo y frío contra la pierna de Elena. No pidió nada. No chillaba. Simplemente estaba ahí. Elena miró al animal. El animal la miró a ella. Dos criaturas desechadas en el barro de una noche de tormenta. Algo se movió dentro de Elena. No era esperanza todavía. Era algo más primitivo. Era supervivencia. Se puso de pie. Primero fue a la ventana trasera de la cocina, la que daba al huerto, la que Carlos nunca cerraba bien porque la madera estaba hinchada y el pestillo no encajaba del todo. Había que empujarla hacia arriba y al mismo tiempo hacia la izquierda. Elena lo sabía porque durante años había sido ella quien había reportado que había que arreglarla. Y durante años, Carlos había dicho que ya lo haría, sin hacerlo nunca. Empujó hacia arriba y hacia la izquierda. La ventana cedió. Entró a la cocina empapada, descalza, con el barro pegado a las rodillas. Escuchó la televisión desde la sala, las voces de Carlos y Vanessa. Se movió sin hacer ruido. En el cuarto de los niños, Leo y Ana estaban abrazados en la cama, llorando en silencio, con esa clase de llanto de niños que ya aprendieron que hacer ruido tiene consecuencias. Cuando Elena entró, Leo se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi la tumbó. Ana lo siguió, aferrándose a su cuello como si tuviera miedo de que el mundo fuera a arrastrarla si la soltaba. Mami, susurró Leo contra su cuello. ¿Nos vamos? Nos vamos, respondió Elena. Empacó en silencio y con una eficiencia que sorprendería a cualquiera que supiera lo aterrada que estaba. 2 mudas de ropa para cada niño. Los zapatos buenos que guardaba para las ocasiones especiales. Las medicinas del botiquín. Los documentos de identidad que guardaba en una carpeta debajo del colchón, cosa que Carlos nunca supo. Actas de nacimiento de los niños. El acta de matrimonio. Su propia credencial. El libro de matemáticas de la maestra Fernández que había guardado durante años y que era lo más parecido a un talismán que tenía. Y el dinero. 143 pesos que guardaba en el forro del bolsillo interior de su abrigo de invierno, ahorrados en meses de esconder 5 pesos aquí y 10 allá del dinero que Carlos le daba para el gasto. 143 pesos. 10 años de matrimonio y ese era el capital con el que Elena Montalvo salía al mundo. Tomó a Ana en brazos, pues la niña estaba casi dormida del agotamiento de tanto llorar, y le dio la mano a Leo. Camina muy quedito, le susurró. Leo asintió con una seriedad en el rostro que no tenía nada que ver con sus 5 años. Al pasar por el porche, recogió al cerdo, que seguía ahí, esperando bajo la lluvia con una paciencia que parecía casi sobrenatural. Lo metió bajo el brazo, sorprendiéndose de lo liviano que era, más costillas que carne. El animalito no protestó, simplemente se acomodó contra el costado de Elena con un gruñido suave y cerró los ojos. Y entonces caminaron hacia la oscuridad. La lluvia no amainó, si acaso, arreció. Los caminos de tierra se habían convertido en ríos de lodo que les llegaban a los tobillos y que hacían que cada paso fuera una pequeña batalla. Los niños caminaban en silencio. Leo a veces tropezaba y Elena lo sostenía sin soltarlo, equilibrando el peso de Ana dormida en un brazo y el cerdo bajo el otro, con el bolso al hombro. Era físicamente imposible lo que estaba haciendo, y sin embargo lo hacía. Tomó la decisión de no ir al pueblo. La habían visto salir en otras ocasiones cargada de orgullo herido y siempre había vuelto porque no había tenido alternativa. Esta vez no podía permitirse que nadie la viera, que alguien le avisara a Carlos, que la lástima de los conocidos la convenciera de regresar. Necesitaba desaparecer. Necesitaba que Carlos creyera, al menos por un tiempo, que ella sencillamente ya no existía. Recordó el bosque de niebla. Todo el mundo en la región conocía esa zona de colinas altas al norte, cubierta de robles y encinos centenarios, perpetuamente envuelta en una neblina que bajaba de la sierra y que nunca parecía disiparse del todo. Los lugareños la evitaban con una mezcla de superstición y lógica práctica. La tierra era ácida, la sombra demasiado densa para cualquier cultivo, y la niebla podía volverte loco si no conocías bien el terreno. No había razón para ir ahí, y precisamente por eso era el lugar perfecto. Elena conocía el bosque. De niña, su abuela Petra la había llevado varias veces a recolectar hierbas medicinales en sus bordes. Recordaba un camino, o más bien una ausencia de camino que había que seguir por instinto, girando siempre hacia donde la neblina era más densa, hasta llegar a un claro donde los leñadores de la sierra habían tenido una cabaña hace décadas. Caminaron 3 horas.
3 horas bajo la lluvia, sin linterna, guiándose por relámpagos y por la memoria de una niña. Leo no se quejó ni una sola vez. Elena pensaría en eso muchas veces en los años siguientes. En los 5 años de su hijo caminando 3 horas bajo una tormenta, sin quejarse, sin pedir que pararan, sin preguntar cuánto faltaba, solo caminando, con su mano aferrada a la de su madre, confeccionando en silencio la clase de hombre que un día sería. La cabaña estaba donde Elena la recordaba, al fondo del claro, medio escondida por la vegetación que la había ido reclamando durante años. El techo tenía goteras en 2 esquinas. La puerta colgaba de un solo gozne. Las tablas del suelo crujían de una manera que hacía imposible el sigilo, pero tenía 4 paredes y, en el fondo, una chimenea de piedra. Elena acostó a los niños en el único rincón sin goteras, usando su abrigo como colchoneta. El cerdo se acurrucó entre ellos sin que nadie se lo pidiera, generando un calor animal que los niños recibieron como si fuera la cosa más natural del mundo. Entonces Elena salió de nuevo a la lluvia, a buscar leña bajo los aleros, en los rincones protegidos, cualquier madera que no estuviera completamente empapada. Tardó 40 minutos en encender el fuego. Sus dedos no respondían bien, entumidos por el frío, y el pedernal que encontró en una grieta de la chimenea chisporroteaba pero no prendía. Intentó 10 veces, 20 veces, con una concentración que no le dejaba espacio para el miedo. En el intento número 32, la llama prendió. Se quedó mirando el fuego crecer durante un momento largo. Después se sentó junto a sus hijos, los rodeó con sus brazos y dejó que las lágrimas salieran. Lloró con toda la boca, con todo el cuerpo, con los años de silencio saliendo de golpe. Lloró por los 10 años perdidos, por la firma en aquella notaría, por el barro en sus rodillas, por las 143 palabras de crueldad que Carlos le había lanzado con el mismo gesto con que le lanzó el cerdo. Lloró por su madre, que merecía tener a su hija bien. Lloró por sus hijos, que merecían un mundo mejor. Y cuando no le quedaban más lágrimas, cuando el pozo se secó, Elena levantó la cabeza y miró el fuego. Y en las llamas, que siempre han sido espejo de las decisiones humanas, tomó la única decisión que podía tomar. Nunca más. Nunca más les daría ese poder a otro ser humano. Nunca más firmaría lo que no debía firmar. Nunca más llamaría amor a lo que era miedo. Nunca más se quedaría por la comodidad de lo conocido cuando lo conocido era una jaula. Nunca más. Los primeros días en la cabaña fueron un ejercicio brutal, en lo que la supervivencia realmente significa cuando se despoja de todo romanticismo. Supervivencia significa levantarse con el cuerpo dolorido del suelo frío y buscar comida antes de que el sol llegue al punto más alto. Significa aprender qué vallas son seguras y cuáles no, aprendiéndolo con miedo, porque los niños tienen hambre y no puedes darte el lujo del error. Significa encontrar el arroyo, a 20 minutos de caminata, donde lavar la ropa y los cuerpos con el agua helada que baja de la sierra y que hace que los pulmones se contraigan de frío. Leo aprendió a encender el fuego el tercer día. Elena le enseñó con una paciencia que no sentía, pero que se impuso como disciplina. Porque un niño que sabe encender fuego es un niño menos vulnerable en este mundo. Ana aprendió a identificar las plantas comestibles siguiendo a su madre, con esa concentración total que tienen los niños pequeños cuando algo les importa de verdad. Muy pronto, la niña tenía un conocimiento del terreno inmediato de la cabaña que superaba al de cualquier adulto. El cerdo, al que los niños rebautizaron Paco desde el segundo día con la lógica inapelable de la infancia, porque Mugres es un nombre feo y él merece uno bonito, resultó ser una compañía invaluable. A pesar de su pata mala, que crujía ligeramente con cada paso, pero que no parecía dolerle, Paco era un animal de energía extrañamente constante. Comía lo que Elena encontraba, agradecido de cualquier cosa, y se acostó junto a los niños todas las noches con la fidelidad de un perro bien entrenado, y escarbaba. Desde el principio, Paco escarbaba. Se escapaba de la cabaña al amanecer y regresaba horas después cubierto de tierra oscura, con el hocico lleno de lodo, satisfecho consigo mismo. Elena al principio lo seguía, preocupada por los depredadores o porque se perdiera. Pero el bosque parecía conocer al cerdo, y el cerdo conocer al bosque, y siempre regresaba. Semanas después de llegar, Elena bajó al pueblo vecino, no al suyo, donde Carlos era conocido, con una canasta de bayas silvestres para vender. Consiguió 50 pesos. Era una humillación de proporciones cósmicas para una mujer que había tenido una casa grande y tierras a su nombre, que había dado de comer a una familia de 4 durante 10 años. Pero eran 50 pesos. Y con 50 pesos compró frijoles y sal y una vela. La señora del puesto de al lado, una mujer regordeta con delantal a flores llamada Remedios, que vendía chiles y especias, la observó llegar y volver 3 domingos seguidos. El cuarto domingo, cuando Elena vendió sus bayas y estaba recogiendo su manta para irse, Remedios se acercó y le ofreció un tamal caliente sin decir nada, solo poniéndoselo en la mano y volviendo a su puesto como si nada. Elena tuvo que morderse la mejilla por dentro con fuerza para no llorar ahí mismo, en mitad del mercado. Esa solidaridad silenciosa, ese tamal, fue el primer acto de bondad que recibía de alguien que no fuera sus hijos en un tiempo que no sabía cuantificar. Le enseñó algo que tardaría en articular, pero que llevaría tatuado para siempre. Que el mundo no está hecho solo de Carlos. Que hay remedioses por todas partes.
Personas ordinarias y sin historia conocida que extienden una mano porque sí, porque pueden, porque el mundo es mejor cuando las personas se ayudan. Elena empezó a ahorrar lo que pudo. Aprendió a remendar la ropa de los niños con tiras de tela que arrancaba de sus propias prendas más deterioradas. Aprendió a cocinar con la mínima cantidad de ingredientes. Hacer que una olla de frijoles durara 3 días con suficiente cal y un poco de hierba santa del bosque. Aprendió que el hambre es manejable cuando tienes a quien proteger, cuando el hambre de ellos pesa más que el tuyo propio. El frío empezó a calar de una manera diferente. Ya no era el frío de la lluvia, sino el frío seco y profundo que anuncia el invierno en las sierras. Elena había salido a buscar a Paco, que llevaba horas desaparecido entre los árboles. Lo llamó varias veces, su voz perdiéndose entre los troncos enormes de los robles centenarios, cuyas ramas se entrelazaban tan alto que apenas dejaban pasar la luz. Lo encontró bajo el más grande de todos los robles, un árbol cuya circunferencia habría requerido los brazos de 3 adultos para rodearlo, un árbol que llevaba ahí más de 150 años. Paco estaba frenético, escarbando con sus 4 patas y su hocico en la tierra oscura y húmeda que rodeaba las raíces, resoplando y gruñendo con una intensidad que nunca le había visto. Paco, deja ya eso. Mira cómo estás de sucio. Te voy a tener que bañar con agua helada, lo regañó Elena, cansada y hambrienta, con los pies mojados de caminar entre el helecho. El cerdo levantó la cabeza. En su hocico tenía algo. Elena se acercó con el ceño fruncido, esperando encontrar alguna raíz podrida o una piedra. Pero Paco soltó el objeto a sus pies con cuidado, casi con delicadeza, y luego la miró. Era un tubérculo deforme, negro y rugoso, como la piel de un elefante, cubierto de tierra oscura. Elena lo recogió con asco, limpiándole el barro con el pulgar. El olor llegó antes que cualquier otra comprensión. Era un aroma que no tenía nombre en su vocabulario, que no correspondía a ninguna experiencia previa. Tierra mojada después de la lluvia mezclada con nuez, con musgo, con algo animal y profundo, con algo que olía como debería oler el otoño, si el otoño tuviera un corazón sólido. Era un olor que llenaba toda la nariz, que subía hasta los ojos, que hacía que el cuerpo reaccionara de manera involuntaria con una sensación parecida al hambre, pero más sofisticada. ¡Qué cosa más rara!, murmuró Elena, girando el objeto entre sus dedos. Paco siguió escarbando. Sacó otro, y otro más pequeño. En una hora, Elena tenía una canasta llena de sus tubérculos negros y rugosos. Y Paco, satisfecho consigo mismo, se había sentado sobre sus ancas a descansar con expresión de haber cumplido una misión importante. Elena llevó los tubérculos a la cabaña. Los lavó con cuidado. Los olió repetidamente. No los cocinó. Los guardó en la canasta fresca y durmió con una inquietud nueva que no era miedo, sino algo más cercano a la intuición. Al día siguiente tomó la mejor decisión que pudo tomar: llevarlos al mercado y preguntar. El mercado del pueblo vecino, San Marcos del Río, era más grande que el de su pueblo y más anónimo, lo cual era exactamente lo que Elena necesitaba. Se instaló en una esquina, en el suelo, con los tubérculos sobre un paño limpio, que era en realidad la mejor parte de una camisa vieja de Leo. Las reacciones fueron exactamente las que esperaba. Risas, burlas amables, porque el mercado era un lugar donde la gente se conocía y generalmente era buena. Marchanta, ¿qué vende? ¿Piedras? ¿Carbón? Un hombre le ofreció comprarle los tubérculos para abonar el jardín. Una señora se agachó a olerlos y arrugó la nariz con desconcierto. Elena sonreía con una paciencia que le costaba cada fibra de voluntad que tenía. Llevaba 2 horas ahí cuando lo vio llegar. Era un hombre alto, con el cabello castaño bien cortado y una manera de moverse que tenía algo de deliberado, como si cada paso fuera tomado después de consideración. Llevaba gafas de montura delgada y un traje que desentonaba completamente con el ambiente del mercado. No porque fuera ostentoso, sino porque era simplemente perfecto. El corte exacto, el color exacto, la tela exacta. Era el tipo de ropa que se lleva cuando el dinero ya no es una preocupación y lo único que importa es el gusto. Elena lo vio detenerse a 4 metros de ella. Lo vio levantar la nariz. Lo vio girar la cabeza lentamente, como un sabueso que localiza un olor en el viento. Sus ojos recorrieron el mercado, saltando de puesto en puesto, hasta que aterrizaron en ella, en su paño, en sus tubérculos. Caminó directo hacia ella. Se arrodilló en el suelo sin importarle el lodo, sin importarle los pantalones que valían probablemente más de lo que Elena había ganado en el último mes. Tomó uno de los tubérculos con ambas manos y lo olió con los ojos cerrados. Cuando los abrió, Elena vio en ellos algo que no esperaba: asombro. Sacó una pequeña navaja de mango plateado y rebanó el tubérculo. El interior era negro con vetas blancas que se ramificaban como ríos vistos desde el aire. El olor se intensificó. El hombre cerró los ojos de nuevo. «Dios mío», susurró. Luego la miró a ella y dijo, con una voz que temblaba ligeramente en los bordes de la emoción contenida: «Señora, ¿sabe usted lo que es esto?» Elena negó. El hombre exhaló lentamente. «Me llamo Alejandro Bernardi. Soy chef. Mi restaurante se llama L'Etoile, en la capital. Señora, lo que tiene usted aquí no son papas, son trufas negras. Tuber melanosporum. Lo llaman el diamante de la cocina.
Y estas son de una calidad de que en 20 años de cocina profesional no había visto. Ni en Francia, ni en Italia, ni en ningún lado. Tienen un aroma que solo se consigue en tierras completamente vírgenes, que nunca han recibido químicos ni fertilizantes. Elena lo miró durante un segundo largo. Luego miró la canasta. Luego a Paco, que había aparecido de algún lado y estaba sentado a su izquierda observando la conversación con aparente interés. El cerdo las encontró, dijo Elena con su honestidad de siempre. Alejandro Bernardi miró al cerdo. El cerdo lo miró a él. Algo en esa mirada, en la de Paco, que tenía la profundidad tranquila de quien sabe exactamente lo que vale, pareció decirle al chef todo lo que necesitaba saber. Los cerdos tienen un instinto especial para las trufas, dijo Alejandro, y en su voz había algo parecido al respeto. Producen un compuesto similar a las feromonas de los cerdos machos. Es instinto puro. Es el mejor rastreador de trufas que existe en la naturaleza. Volvió a mirar a Elena. ¿Cuánto quiere por todo esto? Elena no sabía cuánto pedir. Dijo la primera cifra que se le ocurrió, que era alta para sus estándares actuales, pero ridículamente baja para lo que Alejandro sabía que tenía en sus manos. Alejandro pagó sin regatear. Pagó el doble de lo que Elena había pedido, mirándola directamente a los ojos mientras lo hacía, como asegurándose de que ella entendiera que no era caridad. Era precio de mercado. Era lo justo. Elena contó los billetes 3 veces, porque no podía creerlos. Era más dinero del que Carlos le había dado en varios meses para el gasto de la casa. Señora, dijo Alejandro antes de irse, guardando cuidadosamente los tubérculos en una bolsa especial que llevaba en su maletín de cuero, le pido que no venda esto a nadie más, solo a mí. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Me permite llamarla? Le extendió su tarjeta. Elena la tomó con los dedos callosos y llenos de grietas. La leyó, y en un rincón pequeño de su corazón que había estado cerrado durante mucho tiempo, algo comenzó a abrirse. Alejandro llegó al bosque de niebla la semana siguiente. No llegó solo. Traía a un botánico especialista en hongos del suelo, a un geólogo y a su asistente de investigación. Elena los esperó en la entrada del bosque con sus hijos a cada lado y Paco entre las piernas. Lo que siguió fue una de las tardes más extrañas de la vida de Elena. 3 expertos paseándose entre los robles con instrumentos que ella no conocía, tomando muestras de tierra, midiendo el pH del suelo, fotografiando las raíces de los árboles con lupas de mano. El botánico, un hombre mayor de apellido Garduño que llevaba lentes tan gruesos que distorsionaban sus ojos hasta hacerlos parecer de pez, se agachó junto a las raíces del roble grande y cuando se levantó tenía en la cara la expresión de alguien que acaba de abrir un cofre lleno de joyas. Micorriza, dijo como si la palabra fuera sagrada. Las raíces de estos robles tienen una simbiosis micorrícica perfecta con el micelio de la trufa negra. Esto no ocurre así de manera natural casi nunca. Requiere de siglos de coevolución entre el árbol y el hongo, un suelo con el pH exacto, una temperatura específica, niveles de humedad muy particulares. Se volvió hacia Alejandro con los ojos desorbitados por los lentes. Este bosque, Alex. Este bosque entero. Lo sé, dijo Alejandro tranquilamente. Hay trufa en todo este suelo. Es un campo de trufa natural de no sé cuántas hectáreas. Nunca había visto algo así en México. Esto es un patrimonio gastronómico nacional. El hombre señaló el suelo con ambas manos, como si bendijera algo. Elena escuchó todo esto de pie, con los brazos cruzados, procesando. Le tomó un momento largo y silencioso antes de hablar. ¿Cuánto vale?, preguntó. Alejandro la miró. Admiró en ese momento la directitud de ella, sin aspavientos, sin desvanecerse de emoción, directamente al punto que importaba. Las trufas negras de calidad se venden entre $300 y $1,000 el kilo en los mercados internacionales. Las mejores, las que van a los 3 estrellas Michelin, pueden costar hasta $2,000 el kilo. Este bosque bien administrado, bien cuidado, sin sobreexplotación, podría producir entre 50 y 100 kilos por temporada. Elena hizo el cálculo en su cabeza. Lo hizo 2 veces porque la primera vez el número le pareció imposible. Necesito comprar estas tierras, dijo. Alejandro levantó una ceja. ¿Cómo? Estas tierras son baldías. Nadie las quiere. Deben tener dueño registrado, pero si llevan décadas abandonadas, el municipio puede haberlas declarado en estado de abandono. Necesito averiguarlo y comprarlas. A precio de tierra árida, porque eso es lo que el mundo cree que son. Alejandro la miró durante un momento largo. Después sonrió. Era la primera sonrisa real que Elena le había visto, diferente de la sonrisa profesional y cortés que había usado hasta entonces. Era una sonrisa de reconocimiento. Elena, dijo, usted y yo vamos a hacer negocios por mucho tiempo. Con el dinero que Alejandro adelantó a cuenta de la producción futura, todo por escrito en un contrato que redactó un abogado de confianza, Elena contrató a un gestor local para investigar el estatus legal de las tierras del Bosque de Niebla. Resultó que pertenecían a un fideicomiso familiar en disputa de herencia desde hacía 20 años entre primos que no se hablaban. El precio que pedían era ridículo para Alejandro, pero imposible para cualquier campesino normal, porque nadie quería tierras que no servían para sembrar maíz. Elena compró el primer lote todavía viviendo en la cabaña remendada, con un frío que hacía que el aliento saliera en nubes de vapor. Aprendió. Aprendió como no había aprendido desde los tiempos de la maestra Fernández,
con esa hambre de conocimiento que se despierta cuando el conocimiento es la diferencia entre salir adelante y hundirse. Alejandro le traía libros sobre micología, sobre el cultivo de trufas, sobre gastronomía de alta gama, sobre comercio internacional de productos gourmet. Elena los leía de noche, cuando los niños dormían, a la luz de una vela, subrayando, tomando notas en márgenes, relacionando conceptos. Entendió que las trufas no se plantaban. Existían donde las condiciones eran correctas y solo podían cosecharse con cuidado extremo para no dañar el micelio que las producía. Entendió que los robles eran los anfitriones, que la simbiosis entre árbol y hongo era una relación de millones de años de evolución que no podía forzarse sino solo protegerse. Entendió que su bosque, ese terreno que Carlos y todos los demás habían despreciado por inútil, era en realidad uno de los ecosistemas más raros y valiosos de toda la región. Paco tenía un don que iba más allá del instinto. Era capaz de localizar trufas que estaban todavía a varios centímetros de profundidad antes de que emergieran, con una precisión que el doctor Garduño describió como estadísticamente inexplicable. Paco encontraba las trufas en su punto exacto de madurez, ni antes ni después, lo cual era crucial, porque una trufa cosechada antes de tiempo pierde hasta el 80% de su aroma y su valor. Este cerdo tiene el olfato más fino que he visto en 40 años de buscar trufas, le dijo el doctor Garduño a Elena una mañana, rascándole las orejas a Paco con afecto científico. No sé si es genética o destino, pero este animal no debería haber terminado en esta historia. El destino sabe lo que hace, respondió Elena simplemente. La empresa se llamó Diamante Negro desde el principio, porque eso era lo que eran las trufas. Diamantes negros, sacados de la oscuridad de la tierra. El logo lo diseñó Leo, que ya mostraba un talento artístico que su madre cultivaba con la misma devoción que cultivaba el bosque. Una trufa estilizada dentro de un círculo de raíces entrelazadas. Elena lo adoptó sin modificaciones. Las trufas de diamante negro llegaron a la cocina de L'Etoile, y los críticos gastronómicos de la capital enloquecieron. Uno escribió que tenían un aroma que evocaba la tierra antes de que el hombre la tocara. Alejandro guardó el secreto del origen. Elena lo había pedido expresamente. Necesitaba tiempo para construir las defensas de su negocio antes de que el mundo supiera que existía. Necesitaba que cuando el mundo llegara a su puerta encontrara una fortaleza, no una cabaña de leñadores con goteras. Diamante Negro firmó su primer contrato de exportación con un distribuidor de productos gourmet en Nueva York. Y llegaron los japoneses, que tienen una veneración por los ingredientes de alta calidad que no tiene paralelo en ninguna otra cultura gastronómica del mundo, y que pagaron un precio que hizo que Elena se sentara durante 5 minutos completos sin poder hablar. Sería inexacto decir que Elena y Alejandro se enamoraron de golpe. El amor real y duradero, no funciona así. El amor real es una acumulación de pequeñas evidencias, de momentos ordinarios que van construyendo algo extraordinario sin que nadie lo decida conscientemente. Fue la manera en que Alejandro hablaba con Leo y Ana desde el primer día que los conoció, mirándolos a los ojos, agachándose a su nivel, tratándolos como interlocutores serios. Cuando Leo con toda solemnidad le explicó que Paco era el mejor buscador de trufas del universo conocido, Alejandro asintió y respondió, soy consciente de ello, con una gravedad que hizo a Leo sonreír de satisfacción. Fue la manera en que Alejandro manejaba el poder. Tenía mucho, dinero, reconocimiento, contactos internacionales, y nunca, en ningún momento, lo usó para hacer sentir a Elena pequeña. Al contrario, parecía genuinamente fascinado por lo que ella construía, por su inteligencia práctica, por su instinto para los negocios que nadie le había enseñado pero que tenía de manera natural. La trataba como a una igual en todo momento, lo cual, después de 10 años de lo contrario, era algo tan radicalmente diferente que Elena tardó meses en acostumbrarse y en creerlo. Fue la tarde en que Elena se cortó la mano con una herramienta en el bosque y Alejandro, sin hacer un drama, sacó el pañuelo de su bolsillo y le vendó la mano con una eficiencia tranquila. Y cuando ella dijo ya, no es para tanto. Estoy bien, él respondió, lo sé. Pero mereces que alguien te cuide de todas formas. Y esa frase tan simple, esas 8 palabras, hicieron que Elena tuviera que darse vuelta para que él no viera que se le había llenado los ojos de lágrimas. Elena tardó en ceder. Un año entero de Alejandro siendo exactamente quien era, sin cambiar, sin presionar, sin reclamar, antes de que ella empezara a bajar las defensas que había construido durante la época de Carlos. Las defensas eran espesas y altas, porque el dolor que viene de haber amado mal deja cicatrices que no siempre se ven, pero que siempre están. Una noche, sentados junto a la chimenea de la casa que Elena había construido al borde del bosque, ya no la cabaña, que se había convertido en bodega de herramientas, sino una casa real de madera y piedra que olía a tierra y a cedro. Con los niños dormidos y Paco roncando en su rincón especial junto a la puerta, Alejandro le preguntó si alguna vez pensaba en Carlos. Elena tardó en responder. A veces, dijo finalmente. No con rencor, con una especie de lástima. ¿Por qué él se perdió esto? Hizo un gesto vago que abarcaba la habitación, el bosque afuera, los niños dormidos. Se perdió la mejor parte de su propia historia. Alejandro la miró durante un momento largo.
¿Y piensas en volverte a enamorar? Elena lo miró a él. Lo miró de verdad, con esa mirada directa que era una de las cosas que más le gustaban de él porque era exactamente igual a la suya. Ya me estoy enamorando, dijo. Solo que esta vez lo hago despacio, para asegurarme de que sea real. Alejandro asintió. Tengo tiempo. Y tuvo tiempo. Y fue real. Carlos Montalvo se enteró del éxito de Elena de la peor manera posible. Viendo la televisión en la cantina donde había convertido el taburete del rincón en su trono personal de amargura. Pero lo que Carlos vio en esa pantalla fue solo el final de una historia cuyo inicio él nunca llegó a conocer del todo. No supo de los meses en la cabaña con goteras. No supo de las vallas vendidas en el mercado de San Marcos, ni de los 143 pesos que Elena contó sobre el suelo del bosque la primera noche. No supo de las 3 horas caminando bajo la tormenta con 2 niños de 5 años y un cerdo enfermo. No supo de ninguna de esas cosas porque nunca le importaron. Porque Elena había dejado de importarle mucho antes de echarla. Mientras tanto, la suerte de Carlos se había evaporado como el agua en el desierto. Vanessa se fue. Un día empacó sus cosas con la misma eficiencia con que había llegado y le explicó con una claridad que él tuvo que admitir era al menos honesta, que había creído estar invirtiendo en un hombre con futuro y que el balance no cuadraba. No soy una obra de caridad, Carlos, le dijo desde la puerta con su maleta en la mano. Y tú llevas meses siendo exactamente eso. Carlos quiso responderle algo hiriente, pero no encontró las palabras a tiempo. Y cuando las encontró, la camioneta de Vanessa ya había desaparecido en la curva del camino. La hacienda del Roble empezó a deteriorarse con la velocidad que tienen las cosas que se abandonan. Primero los detalles, después las estructuras. Las cercas se cayeron y el ganado se perdió, o lo robaron. La cosecha de maíz del temporal fracasó porque Carlos bebió durante la temporada de siembra. Los acreedores empezaron a aparecer con una regularidad que pasó de molesta a aterradora. El banco no amenazaba, el banco actuaba. La carta llegó. La hipoteca sobre el roble había sido ejecutada. Carlos tenía 30 días para desocupar la propiedad. 30 días para salir de la casa donde había nacido su padre, donde había nacido él mismo, donde había crecido creyendo que el mundo era suyo por derecho de apellido. 30 días para comprender, aunque no del todo, que el mundo no le debía nada. Fue en ese estado de desesperación, sentado ante el televisor de la cantina con un tequila barato en la mano, cuando vio a Elena en la pantalla. Hermosa, radiante, segura, con ese hombre a su lado mirándola como Carlos nunca la había mirado, con Paco, el cerdo que él había arrojado al barro como basura, dormitando sobre un cojín de terciopelo rojo. Y el tequila barato, que siempre empeora la lógica de quien ya no la tiene muy fina, le sugirió que aquello era injusto, que él merecía parte de eso, que sin él, sin aquel gesto de lanzar el cerdo, nada de aquello habría ocurrido. «Ese es mi cerdo», gritó a la televisión, y la cantina entera lo miró. La entrada al bosque de niebla había cambiado tanto que Carlos tardó en encontrarla. El camino de tierra que recordaba borrado por la maleza había sido reemplazado por un empedrado limpio flanqueado por lavandas y rosales silvestres. La verja de hierro forjado con las iniciales de N tenía cámaras de seguridad en los 2 postes. Carlos la saltó sin pensarlo 2 veces. El guardia de seguridad intentó detenerlo. Carlos lo empujó y siguió caminando. Manejó hasta la casa principal, que fue otro golpe. Era un edificio precioso de madera oscura y cristal templado que se integraba con el bosque como si siempre hubiera pertenecido ahí. Delante de la casa había mesas con mantelería blanca, copas de vino. Un grupo de personas que vestían de maneras que Carlos asociaba con el dinero silencioso. El tipo que no necesita ser ruidoso. Había flores en floreros de cristal. Había música de cuerdas que venía de ningún lado y de todas partes. Carlos bajó del vehículo. El silencio que cayó sobre la cata fue de esos que son más ruidosos que cualquier grito. Vio a Elena. Estaba hermosa. No con la hermosura nerviosa e insegura que había tenido durante su matrimonio. Esa belleza que se encogía para ocupar menos espacio. Estaba hermosa con la hermosura de las mujeres que saben quiénes son, que tiene que ver con la postura y con la mirada más que con ninguna otra cosa. Vio al hombre a su lado, Alejandro, que la miraba de la manera que Carlos nunca la había mirado, y que Carlos no fue capaz de nombrar porque no tenía en su vocabulario emocional la palabra para describir el orgullo genuino que se siente por otra persona. Y vio a Paco, al cerdo que él había arrojado al barro, gordo, satisfecho, con un collar de cuero fino con incrustaciones doradas, dormitando sobre un cojín junto a la mesa principal como si fuera el rey de la fiesta. «Elena», bramó Carlos, agitando el acta de matrimonio arrugada que había traído consigo. Los inversores japoneses se tensaron. Los chefs de la mesa reaccionaron con esa mezcla de alarma y cautela de quien reconoce una situación potencialmente violenta. Alejandro dio un paso al frente. Elena lo detuvo con una mano suave en el pecho. «Está bien, amor. Yo me encargo». Y caminó hacia Carlos. Sus tacones resonaban sobre el empedrado. Eran pasos seguros, deliberados. El sonido de una mujer que sabe exactamente a dónde va. Carlos la miraba acercarse con una mezcla de agresividad y de algo que no supo reconocer como miedo, aunque era exactamente eso. Elena se detuvo a 2 metros de él. Lo miró, y lo que vio no fue el monstruo que la había aterrorizado durante 10 años.
Vio a un hombre pequeño en una camisa sucia, con manchas de tequila, con las manos temblorosas de nervios y alcohol, con los ojos hinchados de no dormir bien desde hacía mucho tiempo. Vio el resultado de una vida vivida sin el menor esfuerzo de honestidad consigo mismo. Vio la consecuencia. ¿Qué haces aquí, Carlos? Vengo por lo que es mío. Yo te di ese animal. Todo lo que ese cerdo encontró me pertenece. Elena dejó que las palabras aterrizaran. No reaccionó. Respiró. Te equivocas. Me tiraste a la basura. Me diste un animal moribundo para burlarte de mi hambre y de la de tus hijos. Lo que ese animal encontró, lo encontró gracias a que yo lo curé, lo alimenté, dormí con él para darle calor, le di lo poco que tenía cuando no tenía nada, igual que hice conmigo misma. Te voy a demandar. Voy a quitarte todo. El cerdo es mío. Carlos dio un paso hacia ella con los puños cerrados. En el pasado, ese gesto habría bastado. Elena habría retrocedido, habría bajado la mirada, habría calculado cómo calmar la tormenta. El cuerpo tiene memoria muscular, y durante años el cuerpo de Elena había aprendido a encogerse ante ese gesto, pero los cuerpos también pueden aprender lo contrario. Elena no retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba, mirándolo a los ojos, con los pies firmemente plantados en el empedrado de su propia propiedad. Alejandro chasqueó los dedos. Los 4 mastines aparecieron. No ladraron, no saltaron. Se colocaron junto a Elena con una quietud que era más amenazante que cualquier agresión. Sus cuerpos, entre él y Elena como un muro vivo. Carlos se congeló. Elena sacó el sobre de su bolsillo. La hipoteca del roble venció ayer. El banco la subastó esta mañana. La palidez de Carlos fue inmediata, visceral. ¿Cómo lo sabes? Porque yo la compré. El silencio que siguió fue de los que llenan todos los espacios disponibles. Los inversores japoneses intercambiaron miradas. Los chefs pusieron sus copas sobre la mesa con mucho cuidado. Alejandro, detrás de Elena, mantuvo la expresión serena de alguien que conoce el final de esta historia y está tranquilo con él. Compré la hacienda donde me humillaste. Compré la casa de mis padres de vuelta. Y no voy a vivir ahí. Voy a convertirla en un refugio para mujeres y sus hijos, para que ninguna tenga que dormir en un bosque como lo hice yo. Carlos abrió la boca. La cerró. Los años de prepotencia y la costumbre del dominio luchaban contra la evidencia aplastante de la realidad. Que todo había terminado. Que no había nada que reclamar. Que la historia había llegado a un punto en que la balanza, que él siempre creyó inamovible, había girado completamente al otro lado. El cheque que tenía para ti era porque en algún momento pensé en darte algo. Por lástima. Una pequeña cantidad para que empezaras de nuevo en otro lugar. Sacó el cheque. Lo rompió en 4, en 8, en 16 pedazos. Los dejó caer. El viento se llevó algunos. Pero al verte aquí, exigiendo derechos sobre mi trabajo, mi esfuerzo y mi cerdo, me di cuenta de que no has cambiado nada. Y que la lástima es un insulto para los dos. Carlos cayó de rodillas. No fue intencional. Las piernas simplemente cedieron bajo el peso de todo lo que estaba perdiendo en ese momento. Lloró de esa manera fea y total que tiene el llanto de los hombres que nunca aprendieron a llorar de otra manera. La imagen que proyectó, arrodillado en el empedrado de la finca de su ex esposa, con los trozos del cheque roto alrededor de él como confeti de una celebración que no era suya, fue la imagen que todos los presentes llevarían en la memoria durante mucho tiempo. Lárgate, Carlos, dijo Elena. Y si vuelves a acercarte a mí, Alejandro, a mis hijos o a mi cerdo, usaré todos los recursos que tengo para asegurarme de que lo lamentes en términos legales muy concretos. Se dio vuelta. Caminó de regreso a su mesa. Alejandro la recibió con una mano en la espalda baja, ese gesto pequeño e inconmensurable del amor que dice, estoy aquí sin necesitar decirlo en voz alta. Señores, dijo Elena a los inversores japoneses, que la miraban con una expresión que tenía mucho de respeto. Disculpen la interrupción. ¿Seguimos con la cata? Carlos se fue. Arrancó la camioneta prestada y desapareció por el camino empedrado. Pero hubo algo que no vio al irse, porque iba mirando el camino con los ojos nublados de lágrimas de rabia y de vergüenza. No vio a Leo, que había bajado silenciosamente de la terraza donde estaba haciendo la tarea cuando escuchó la voz de Carlos, y que había permanecido de pie junto a una columna observando todo. No vio a ese niño mirando a su madre con los ojos fijos, con esa concentración absoluta que tienen los niños cuando están memorizando algo que saben que necesitarán para toda la vida. No vio como Leo, cuando Elena caminó de regreso a la mesa y Alejandro le puso la mano en la espalda, exhaló lentamente y sus hombros bajaron de la tensión. No vio a Ana, que había tomado posición estratégica junto a Paco, por si acaso, y que al ver que el peligro pasaba, enterró la cara en el cuello del cerdo. Y susurró algo que nadie alcanzó a escuchar, pero que Paco recibió moviendo las orejas con satisfacción. No vio Remedios, la señora del mercado que un día le había dado un tamal a una mujer arruinada sin pedirle nada a cambio, que resultó ser la madre de una de las trabajadoras de Diamante Negro y que estaba ese día ayudando en la cocina. No vio cómo Remedios, desde la ventana, había seguido toda la escena con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, lista para salir si era necesario, porque Remedios era ese tipo de mujer que aparece cuando se necesita y que no pide permiso para defender lo que considera justo. No vio sobre todo lo que Elena hizo cuando por fin estuvo sola por un momento, antes de volver a los invitados.
Se detuvo junto al roble grande, el mismo bajo cuyas raíces Paco había encontrado la primera trufa. Apoyó una mano en la corteza áspera y antigua del árbol. Inclinó la cabeza. No rezó, o no exactamente. Más bien agradeció al árbol, al bosque, a la tierra, a los años de silencio que habían resultado no ser silencio sino acumulación. Agradeció al cerdo que caminaba hacia ella con su pata chueca, que le empujó la mano con el hocico como preguntando si estaba bien. Agradeció a sus hijos. Agradeció, con una honestidad que ya no dolía, incluso a Carlos, porque sin esa noche de tormenta nunca habría encontrado el bosque, y sin el bosque nunca habría sabido lo que era capaz de construir. Paco se quedó quieto junto a ella un momento. Luego escarbó suavemente junto a la raíz y extrajo con su hocico una trufa pequeña y perfecta. La puso a los pies de Elena. Elena se rió. Una risa real, de esas que salen del vientre. Gracias, Paco, dijo. El cerdo gruñó con dignidad y volvió a la fiesta. La transformación de la Hacienda El Roble en el centro de refugio y resiliencia para mujeres y familias tomó meses de obra y un año de trámites. Elena lo hizo todo con la misma meticulosidad con que había aprendido a cosechar las trufas, paso a paso, sin atajos, sin prisa que comprometiera la calidad. No fue un proyecto sentimental o impulsivo. Elena lo estructuró como un negocio porque había aprendido que las buenas intenciones sin estructura económica sólida duran poco. El refugio tenía capacidad para 12 familias, con habitaciones privadas que garantizaban la dignidad, porque la dignidad empieza en tener un espacio propio, una cocina comunitaria grande y luminosa, un jardín de árboles frutales y huerto, talleres de formación laboral que iban desde costura hasta contabilidad básica, y un área de juegos para los niños que Elena encargó diseñar específicamente pensando en que fuera un espacio que invitara a olvidar, aunque fuera por unas horas, lo que había afuera. La señora del municipio, doña Carmen Elizalde, una mujer que llevaba 3 décadas en la política local y que había visto más violencia doméstica de la que debería ver nadie, fue la primera en firmar el convenio de colaboración institucional. Llevaba años esperando que alguien hiciera algo así, le dijo a Elena el día de la firma, con los ojos brillantes debajo de sus lentes bifocales. No solo que lo propusiera, sino que lo hiciera de verdad, con estructura, con dignidad. Le apretó la mano. Usted entiende esto porque lo vivió, y eso hace toda la diferencia. La primera familia llegó un jueves. Una mujer llamada Sofía, con 3 hijos y un moretón reciente en el pómulo que no había podido disimular del todo, que llegó con una mochila pequeña y los ojos fijos en el suelo como quien espera que el suelo le diga si está haciendo lo correcto. Elena la recibió en la entrada. No le preguntó qué había pasado. No le dijo que estaría bien. Solo le mostró su habitación. Le enseñó dónde estaba la cocina y le dijo que si quería podía cenar esa noche o si prefería descansar primero. Le dijo que sus hijos podían quedarse en el jardín todo el tiempo que quisieran, que había una mujer encargada de cuidarlos y Sofía necesitaba dormir. Sofía la miró por primera vez directamente. ¿Cómo sabe exactamente qué decir?, preguntó. Porque alguien debería haberme dicho lo mismo a mí, respondió Elena simplemente. Se casaron en otoño, cuando el bosque tenía los colores que solo tiene en esa estación. El ocre y el dorado y el rojo encendido de las hojas que están dejando ir, que es hermoso precisamente porque dura poco. No fue una boda grande. Elena no quería grande, quería real. Quería exactamente a las personas que importaban, y ninguna más. Estaba su madre Consuelo, que había viajado con días de anticipación para ayudar a preparar la comida, y que lloró sin disimulo desde el momento en que llegó y vio la finca y el bosque y la manera en que Alejandro miraba a su hija. Hijita, le susurró la noche antes mientras le trenzaba el cabello largo como cuando era niña, esto sí es lo que mereces. Esto sí. Estaba Remedios, que llegó con 2 cazuelas de mole que había preparado durante 2 días y que puso sobre la mesa con la autoridad de quien sabe que lo que acaba de traer es el verdadero centro de la celebración. Estaba el doctor Garduño, el botánico, que llegó con un regalo inusual. Un informe encuadernado en cuero verde sobre la diversidad fúngica del bosque de niebla, dedicado a Elena Montalvo, que supo ver lo que todos los demás miramos sin ver. Estaba Sofía, que ya no tenía el moretón en el pómulo ni los ojos fijos en el suelo, que estaba aprendiendo contabilidad en los talleres del refugio, y que llegó con sus 3 hijos limpios y arreglados, y con una pequeña planta de lavanda en maceta como regalo. Estaban Leo y Ana, que el mundo de ese bosque había transformado en niños extraordinarios. Leo con su talento artístico y su seriedad tierna, Ana con su temperamento de tormenta y su sentido innato de la justicia, que ya a esa edad podía organizar a todos los niños del vecindario en proyectos que siempre tenían el mismo objetivo, que las cosas fueran más justas. Y estaba Paco. Paco, que llevaba sus años de manera digna, que tenía el peso y la calma de los animales que saben que son amados y que no necesitan probarlo a nadie. Paco, que esa mañana había sido aseado y peinado por Leo y Ana con una dedicación que ningún peluquero profesional habría desdeñado y al que se le había colocado una pequeña almohada en el lomo, sujeta con una cinta de seda, sobre la que descansaban los 2 anillos. La ceremonia fue bajo el roble grande,
El mismo árbol, el árbol de la primera trufa, el árbol que llevaba 150 años ahí, que había visto llegar y partir a generaciones de leñadores y de animales y de nieblas y que ahora fue testigo de esto. Una mujer que había sido arrojada al barro encontrando al amor de su vida en el bosque que todos habían despreciado. Paco caminó hacia el altar con su pata chueca y su paso bamboleante, con una solemnidad que hizo reír a todos los presentes y que al mismo tiempo hizo que más de uno llorara, porque hay cosas que son graciosas y hermosas al mismo tiempo y que te golpean exactamente en ese lugar del pecho donde viven las emociones que no tienen nombre. Alejandro tomó el anillo de la almohada y le tomó la mano a Elena. La miró de la manera en que la miraba siempre, como si fuera la persona más interesante que hubiera en el cuarto, en el bosque, en el mundo. Fui al mercado a comprar trufas, dijo, y encontré algo infinitamente más valioso. Elena sonrió. Esa sonrisa entera, sin reservas, la sonrisa que durante 10 años había aprendido a guardar para que nadie se la quitara. Yo fui al bosque a sobrevivir, respondió, y aprendí que vivir es mucho mejor. Consuelo sollozó. Remedios fingió que le picaba un ojo. El doctor Garduño aplaudió primero. Leo y Ana se tomaron de la mano sin decirse nada. Ese lenguaje de gemelos que no necesita palabras. Y Paco, satisfecho con su papel en la historia, se alejó discretamente hacia el roble grande y empezó a escarbar. Siempre habría un tesoro más. Pasaron los años. Los años pasan siempre, con o sin permiso, y en su paso van transformando las cosas de maneras que no siempre alcanzamos a ver mientras ocurren. Diamante Negro creció hasta convertirse en una de las pocas empresas de trufas naturales certificadas de América Latina, con exportaciones a 12 países y un programa de formación para campesinos de la región que quisieran aprender a identificar y proteger zonas truferas naturales en sus propias tierras. Elena fue invitada a hablar en congresos gastronómicos, en foros de desarrollo rural, en universidades. Habló siempre con la directitud de quien ha aprendido que la experiencia no necesita adorno. Habló de lo que había aprendido en el bosque, de la tierra, de los cerdos, de la simbiosis, de lo que ocurre cuando dejas de creer lo que los demás te dicen sobre tu propio valor. El refugio del Roble atendió a decenas de familias. Más del 80% de las mujeres habían conseguido autonomía económica al final del programa. 4 habían terminado carreras universitarias. Una había abierto su propia pequeña empresa de costura. Otra trabajaba en Diamante Negro como gestora de proveedores. Elena guardaba sus historias con el mismo cuidado con que el bosque guardaba las trufas, en la oscuridad, protegidas, para que siguieran creciendo. Leo estudió diseño y arquitectura, diseñó la ampliación del refugio de El Roble con una sensibilidad que hizo que su madre lo mirara durante un momento muy largo antes de decirle que era perfecto. El logotipo original, la trufa dentro del círculo de raíces que Leo había garabateado cuando era niño, siguió siendo el logo de Diamante Negro. Nunca lo cambiaron. Ana estudió Derecho, especialización en violencia de género. Se encargó de los casos legales del refugio desde el primer año de ejercicio profesional, con la energía de tormenta que siempre la había caracterizado y que ahora tenía nombre y herramientas y jurisprudencia. Cuando algún Carlos cualquiera intentaba usar el sistema legal para intimidar a alguna Sofía cualquiera, Ana aparecía con sus carpetas y su cara de absoluta determinación y su voz de quien nunca va a ceder ni un milímetro, y los Carlos se encontraban frente a algo para lo que nadie los había preparado. Una mujer que conocía todas las reglas del juego y no tenía ningún miedo de usarlas. Alejandro y Elena viajaron. A Francia, a Italia, a Japón, a Perú. Viajaron por trabajo y por placer y por el simple gusto de ver el mundo juntos. Viajaron de la mano literalmente porque Alejandro tenía la costumbre de tomarle la mano en aeropuertos y en restaurantes y en calles de ciudades que no eran las suyas, no como gesto posesivo, sino como gesto de elección constante. De todos los lugares donde podría estar, elijo estar aquí, contigo. Elena aprendió, en esos viajes, que el mundo estaba lleno de bosques de niebla, terrenos que todo el mundo había descartado como inútiles y que escondían tesoros que nadie había tenido la paciencia o el valor de buscar. Aprendió que eso era cierto de los lugares y también de las personas. Paco murió un invierno, a los 12 años, que es una edad muy digna para un cerdo vietnamita. Murió dormido en su rincón junto a la chimenea, con su collar de cuero fino con incrustaciones doradas y con los pies de Ana apoyados en su lomo, porque Ana nunca había perdido la costumbre de dormir con los pies sobre el cerdo que la había calentado durante aquellas primeras noches en la cabaña. Lo enterraron bajo el roble grande. No fue ridículo ni excesivo, fue lo correcto. Lo enterraron ahí porque Paco era parte de la historia de ese árbol y de esa tierra, tanto como las trufas que había encontrado. Le pusieron una piedra pequeña con su nombre grabado, y la fecha, y cada temporada de cosecha, Elena ponía sobre la piedra la primera trufa que encontraba. Un regalo a quien le había enseñado a ver. Carlos terminó sus días como peón en varios ranchos de la región, cambiando de patrón cada vez que su mal humor o su desorden lo hacían insostenible. No fue una vida terrible. Comía, dormía bajo techo, tenía sus momentos de paz cuando no pensaba demasiado.
pero vivía con el peso específico de quien sabe exactamente en qué momento lo arruinó todo y no puede dejar de volver a ese momento en la memoria. En las cantinas, que siguieron siendo su hábitat preferido, contaba la historia a quien quisiera escuchar. Nadie le creía la versión en la que él era la víctima. Pero a veces alguien le preguntaba cómo era ella, cómo era el bosque, cómo era el cerdo, y en esas ocasiones Carlos hablaba durante un rato largo con una nostalgia que no era por lo que había perdido, sino por lo que nunca había sabido tener. Era inteligente, decía de Elena, y en esa palabra había un reconocimiento tardío y arrepentido que nunca llegó a convertirse en disculpa. Más inteligente que yo, siempre lo fue. Era la única verdad que contaba sin distorsión. Y el bosque siguió siendo el bosque. Siguió envuelto en su niebla baja y constante que descendía de la sierra al amanecer y que no terminaba de disiparse hasta el mediodía. Siguieron creciendo los robles, más grandes cada año, sus raíces extendiéndose en la oscuridad de la tierra húmeda y ácida, conviviendo con el micelio invisible que producía, en silencio y en oscuridad, los diamantes negros que habían cambiado una historia. Elena a veces se sentaba junto a la piedra de Paco bajo el roble grande con una taza de café en las manos y el olor del bosque en la nariz, y pensaba en la lección más importante de toda la historia. No son los perfectos quienes encuentran los tesoros, son los que a pesar de todo siguen escarbando.